Si yo supiera que en mi último día seguiría viviendo y haciendo lo que me toca hacer. Y en el caso de los duelos, esto duele mucho porque ya no hay tiempo. Cuando están a punto de partir. Tiene mucho más que ver con todo aquello que no nos dimos la oportunidad de vivir. Aquí hay un tema muy interesante que tiene que ver con la autotrascendencia, ¿no? Es decir, lo que nosotros dejamos de nosotros en el otro. Yo no puedo cambiar lo que está ocurriendo. Yo no puedo cambiar el escenario, pero lo que sí puedo cambiar es cómo decido yo afrontar lo que está sucediendo. Tengo que comprender que no todas las cosas van a ocurrir como yo quiera y donde quiera y en el momento en el que yo quiera. Algunos judíos iban a las cámaras de gas y ellos sabían que iban a morir y no podías salirte de ahí. O sea, era imposible, iba a ocurrir. Y él comenzó a identificar esto, que algunos, pese a que sabían que iban a morir, unos mientras iban llorando, otros iban entonando una plegaria. Hasta justo antes del momento de morir, tu vida se puede inundar de sentido. Quiero hacerte una invitación a ti que estás mirando este programa ahorita, a que te hagas la siguiente pregunta. El día que ya no estés, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Y si fuera el último día de tu vida, ¿qué te gustaría hacer por ti y los tuyos? Y mientras tanto, yo doy la bienvenida a Luis Fernando Carvajal, quien es psicólogo, tanatólogo, suicidólogo. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Estos temas difíciles que hablábamos ahorita antes de iniciar, ¿no? Los temas que generalmente uno le saca la vuelta porque no sabe qué hacer con ellos. Así es. Depende de qué. De cómo lo vamos escuchando, de cómo vamos viendo situaciones desde niños. ¿Tendrá algo que ver la familia? Tiene que ver todo y tiene que ver mucho que no tenemos una educación para estos temas, ¿no? En el caso de la muerte, que es un tema inevitable en la vida, es ineludible, aparte de que no lo puedes cambiar, no lo puedes evitar. O sea, tarde o temprano va a ocurrir, va a suceder, y pocas veces se habla de este tema, ¿no? Pocas veces nos damos el tiempo para poder platicarlo en familia, sabiendo que lo más seguro que nosotros tenemos es que en algún momento vamos a fallecer, ¿no? Y eso tiene que ver también con un conflicto, porque al momento de hablar de la muerte, de reconocer la muerte, nos damos cuenta de que nosotros también somos mortales, ¿no? ¿Qué es lo que no queremos aceptar a veces? Sí, el ser humano está compuesto, siempre digo yo, de dos materiales muy perecederos, ¿no? De carne y hueso. Y cuando uno toma conciencia de esta parte, de decir, es que un día yo también he de morir, ¿no? Es un golpe de realidad en el que te das cuenta de que esto va a ocurrir, pero que además al momento de ocurrir vas a tener que dejar lo que tú quieres y los que te quieren te van a tener que dejar, al menos en la parte física, ¿no? En ese sentido. Entonces es un tema que nos puede causar escozor, ¿no? Nos incomoda, pero es un tema que creo que hoy más que nunca lo vemos diario, en todos lados, y lo vemos que cada vez se acerca más, ¿no? Y vemos que ocurren tragedias, situaciones que en nuestra misma ciudad hemos vivido, y dices, bueno, verdaderamente todos estamos expuestos a esta situación. No nos preparamos durante nuestra vida. Que el tema con la muerte y con el duelo es que en lugar de prepararnos, nos protegemos. Preferimos evitar el tema pretendiendo que el hecho de no hablarlo no va a llegar a ocurrir, ¿no? Entonces vamos distorsionando la realidad, pretendiendo postergar, alargar la vida, ¿no? Cuando definitivamente esto va a llegar, y entonces el asumir el aquí y el ahora, en este momento, lo que tenemos, nos tiene que ser muy conscientes, ¿no? Conciencia, es decir, el darme cuenta de que yo un día no voy a estar, que un día voy a morir, y que también soy responsable de esta parte de cómo quiero y cómo elijo vivir, ¿no? Esa pregunta que hacía ahorita, si fuera el último día de tu vida, y a veces nos preguntamos eso, ¿no? Bueno, al menos yo lo hago, y sé de personas que también lo hacen, ¿no? ¿Qué haría si fuera el último día de mi vida? Pero también, ¿por qué esperarnos, no? Al último día, ¿por qué no hacer las cosas que queremos hacer ahora mismo? Sí, de hecho, alguna vez me hicieron esa pregunta a mí también, y yo les decía vivir.
y todos esperaban como una respuesta muy grande o impactante. Decir, voy a vivir, ¿no? Es decir, si yo supiera que es mi último día, seguiría viviendo y haciendo lo que me toca hacer. El problema con la muerte y con el duelo, en donde se enlazan, es... yo recuerdo mucho de una canción cuando era pequeño, que mi mamá cantaba mucho y que se me quedó grabada, que dice, una parte dice, no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Y cuando viene una muerte y viene el duelo, generalmente eso es lo que pesa más, ¿no? Es decir, lo que pudo haber sido y no fue. Jaime Sabines, un poeta chiapaneco, tiene un poema muy famoso de la tía Chofi, y hay una parte que a mí me marcó particularmente la atención mucho antes de que yo me dedicara a esto, pero dice algo: yo no suelo llorar como lloran los arrepentidos, porque te amé y te quise en tu momento. ¿Qué nos lleva a que muy pocas veces estamos colocados en el presente, en el aquí y en el ahora? Es decir, ¿qué tan consciente estoy de esto que estoy viviendo? Incluso ahorita que estamos tú y yo en este espacio, ¿no? ¿Qué tan conscientes estamos de esta charla, de lo que va a trascender, de lo que podamos generarnos, ¿no? En el momento de conocernos, pero lo mismo pasa en la familia, en la casa, en la escuela. Siempre dejamos algo pendiente pensando en que el día de mañana la vida va a seguir, y eso nosotros no lo sabemos, ¿no? Entonces se da una interrupción, y en el caso de los duelos esto duele mucho porque ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para vivir aquello que habíamos planeado, ¿no? Como cuando decimos, un día nos vamos a ir de viaje. Es más, ¿cuántas veces decimos, nos vamos a tomar un café y no los tomamos? Así es. Hace un poco, bueno, el año pasado, unos compañeros de la prepa hablaban de la reunión de fin de año. La posada dice, empezamos desde agosto, ¿no? Junio, porque si no lo hacemos con este tiempo, va a llegar y no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces dices, uy, falta mucho para diciembre, ¿no? A 48 grados en un verano. Pues dices, ¿cómo tengo que ir dándome cuenta que el tiempo va a pasar, que el tiempo es inexorable y que no es lo importante el tiempo como tal, sino lo que nosotros vamos haciendo y construyendo en el tiempo? Ahorita hablábamos antes de iniciar de los detalles de la vida, ¿no? Que nos gusta que la lluvia nos caiga, el agua, ¿no? En otro ejemplo, venía escuchando en el camino una canción de los Beatles, de Hey Youth, una canción que me encanta, ¿no? Y así hay detalles, ¿no? Que el canto de los pájaros, o sea, cositas que hay en la vida que a veces se vuelven tan cotidianas. El ruido, todo, estamos caminando por la calle y todo lo que estamos escuchando, lo que hablamos con nuestras familias, se vuelve tan cotidiano que dejamos de darle el valor, ¿no? A las cosas y no pensamos en que en algún momento ya no lo vamos a escuchar todo eso. Claro, y fíjate que el punto que tiene que ver con el aquí y el ahora, la logoterapia, una escuela de psicoterapia, habla de los valores de experiencia. Y estos son los valores de experiencia, lo que tú y yo comentamos y lo que acabas de decir, es decir, el atardecer, la lluvia, los olores, todo aquello que se nos olvida, pero que cuando prestamos esa atención, como sobre todo los atardeceres de Hermosillo, a mí me gusta mucho de repente pararme y contemplar ese atardecer que nos regala, ¿no? La vida. Y eso se nos olvida, que cuando nosotros integramos este tipo de valores de experiencia, también inundamos la vida de sentido, porque somos capaces de apreciar, de darnos cuenta, primero, que estamos vivos, segundo, esa relación que guardamos con lo que estamos integrando, esa experiencia visual, los recuerdos que puede generar, todo esto que verdaderamente va creando que nosotros, además de generar y fortalecer nuestro sentido de vida, nos hace responder a la vida con un sí, ¿no? Es decir, es una forma de decirle sí a la vida a través de estos valores. De todos esos detalles. Sí, la alumna predilecta del doctor Víctor Frank, la doctora Elizabeth Lucas, habla del sentido del momento, y se nos olvida mucho, ¿no? Porque la vida se compone de eso, realmente, de momentos. Todo lo bonito, lo bello de la vida dura muy poquito.
son fragmentos, ¿no? Y la vida se va construyendo de esos fragmentos que a la vez cuando se estructuran, pues dan origen a otras referencias y esa parte se nos olvida mucho, ¿no? Es capturar esos momentos que hoy lo vemos mucho, que lo comentan en las redes cuando prefieres tomar una foto que estar en el momento, ¿no? Ajá. Es decir, bueno, la fotografía claro que va a quedar, pero el haber integrado la experiencia a ti de lo que está ocurriendo, eso tú te lo llevas. Ajá. Y esa es una forma también de darte cuenta que estás vivo, que estás aquí, y es una forma también de responderle a la vida. Ujú. Y es que también el modo y el estilo de vida, ¿no? Actualmente que ya todo el mundo anda con la cámara para todos lados, a lo mejor eso nos aleja también un poquito de eso, ¿no? Del sentir las cosas. Sí, por eso es que nos hace falta más conectar con esa parte, ¿no? La rapidez de la vida, la forma en la que todos vivimos, porque ahora ya es generalizado, ¿no? Antes como que estaba localizado o solo ciertas personas vivían con este ritmo. Ahora lo vemos en la ciudad y lo vemos en todos lados, ¿no? Y esa es la parte que nos va alejando de nosotros, ¿no? Es decir, el momento en el que yo dejo de ser consciente, en el momento en el que yo dejo de darme cuenta. Y algunos me han dicho en el momento en que he dejado de ser yo, para entonces vivir en otros aspectos, no vivir en mi persona, ¿no? Ya sea solamente para el trabajo, para otro tipo de condiciones. Y eso va creando una desconexión. Precisamente nos vamos desconectando de nosotros mismos. Luis Fernando, te ha tocado trabajar con personas que están en sus últimos días. ¿Qué es de lo que más se arrepienten cuando están a punto de partir? Una pregunta difícil, ¿no? Sí, mira, las personas, si me fuera el dato general en lo que te dicen, es todo lo que se quedó por hacer. Todos los proyectos, ¿no? Que se quedaron archivados ahí para sacarlos en algún momento. Pero realmente tiene mucho más que ver con todo aquello que no nos dimos la oportunidad de vivir. Y cuando hablo, por ejemplo, de unas vacaciones que a lo mejor parecía un tema irrelevante frente a una muerte, pero no son las vacaciones, era lo que implicaba esa vacación, ¿no? Era el hecho era el momento que yo tenía con mi familia, era el momento que yo tenía de ir a visitar a mis papás, era el momento que yo tenía con la pareja, con los hijos, que ya no se va a poder hacer y ya no lo puedo hacer, ¿no? Esa parte a veces llena de un gran dolor, ¿no? Porque la muerte tiene eso. El tema con la muerte es que no tenemos tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para poder realizar todo aquello que nosotros queríamos realizar, que se fue quedando en el tiempo precisamente, y hay un conflicto con el tiempo ahí. Pero en realidad es esta parte, ¿no? Del adulto en el que nos vamos distanciando cada vez más de todos aquellos aspectos que realmente le han dado sentido a nuestra vida, o que de alguna manera nosotros buscamos que la vida nos los regresara o nos los devolviera, o estuviéramos inmersos en este tipo de situaciones. Por eso te comentaba en un principio, ¿no? Esta frase de la canción de no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Incluso a veces eso me ha pasado mucho. Ya no hay tiempo para decir un te quiero. Ya no hay. O sea, ya no hay tiempo porque no vas a alcanzar a llegar, no te voy a alcanzar a ver. Ya no hay tiempo para tocarte. Ya no hay tiempo para pedirte perdón. Porque a veces incluso sabemos que cometemos errores y sabemos que hay que ofrecer una disculpa y que hay que reconciliarnos, pero decimos, pero va a llegar el tiempo para que lo hagas, ¿no? Y el tiempo no necesariamente tiene que llegar, ¿no? En ese sentido, como para decir el te quiero o el te aprecio o gracias por todo lo que has estado acompañándome en este tiempo, por ser quien eres. Esos momentos que se quedaron en el tiempo allá suelen llenar mucho de dolor en esas situaciones, ¿no? Y hay algo que pasa que a mí me llama mucho la atención. Cuando una persona ya no está, todos hablan bien de la persona y ya sus efectos, ya nadie se acuerda de ellos, ¿no? Sacamos las virtudes y ya no se lo podemos decir. De hecho, lo que tú acabas de decir es lo que ocurre precisamente ante la imposibilidad de poder regresar
el tiempo y poder reconocer y decirte realmente lo que fue. Por eso es que los panteones se llenan. Por eso a veces tú ves a muchas personas en los panteones, que para nada es una crítica, estoy yendo solamente a hacer Sí. esta reflexión, porque hay personas que están viviendo un dolor muy grande y necesitan un tiempo seguir acudiendo e ir, aunque muchos racionalmente saben que esa ya no es la persona, que son los restos del que fue su ser querido, pero necesitan seguir yendo para poder darse cuenta de esto que ocurrió, ¿no? Y para ellos se vuelve de alguna manera un ejercicio terapéutico, el poder seguir acompañando, el poder expresar, verbalizar lo que en algún momento no se pudo decir. Por eso hay personas que acuden solas al panteón y se escapan y nunca lo van a decir que fueron, porque a veces la gente no lo va a comprender. O sea, es decir, los demás no van a comprender ni entender cuál es mi necesidad de tener que ir a este espacio, pero también hay que ser muy respetuosos de esos momentos. Y siempre le digo a las personas, cuando veas a una persona, a personas en un panteón, hay que ser muy respetuosos del dolor que están viviendo en ese momento y no minimizarlo, ¿no? Es algo que trae desde mucho antes, ¿no? Claro. No precisamente desde el fallecimiento de ese ser querido. Claro, muchos de estos temas se gestaron en el tiempo, a lo largo del tiempo, y nunca se pudieron hablar, ni se pudieron decir, ¿no? Por situaciones de la vida, por temas de familia, porque a veces las condiciones no permitían que esto pudiera pasar. Había dinámicas familiares muy fuertes que podían comprometer tal vez la seguridad, tanto física como emocional de una persona. Y bueno, ahora han encontrado esa forma de poderlo hacer, ¿no? La otra pregunta que hacía al principio, ¿cómo nos gustaría que nos recordaran? ¿Cómo podemos trabajar en eso? Aquí hay un tema muy interesante que tiene que ver con la autotrascendencia, ¿no? Es decir, que nosotros dejamos de nosotros en el otro. Voy a poner un ejemplo muy claro. Este podcast, ¿no? En este momento a lo mejor tú no eres tan consciente de todo lo que estás llevando y dejando en las personas que te escuchan. Que a partir de todo esto que tú compartes, ellos identifican y les ayuda en su proceso o en las diferentes situaciones de su vida. Y esa es una forma de autotrascender en una persona. Es decir, salir de mí sin dejar de ser yo para ir al encuentro del otro, ¿no? Y esto es muy bonito, porque a veces nosotros, de igual manera, no somos tan conscientes de cómo vamos dejando en el otro una huella de nosotros, ¿no? Es decir, no somos tan conscientes de que las acciones que vamos realizando en nuestra vida dejan algo en el otro, ¿no? Y eso es importante porque eso es mucho más significativo. Eso es mucho más significativo porque el momento en el que yo te integro a mi vida a partir de una experiencia, de un consejo, de una charla, de un acompañamiento, de una presencia inclusive, sin decir nada y el estar ahí, esa es una forma de trascender en el otro. Y tal vez a veces nosotros lo desfiguramos en temas materiales, ¿no? Pero bueno, lo material también es perecedero. Y en algún momento se va y se termina. Y creo que lo vemos cuando suceden alguna tragedia, un desastre natural, como lo que ha pasado, por ejemplo, ahora en Venezuela, que ves una ciudad deshecha por completo, ¿no? Estructuralmente hablando. Y dices, bueno, a pesar de no tener nada, porque te quedas sin nada físico, sigues viviendo. Y continúas viviendo, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de qué es lo importante y lo significativo de la vida, ¿no? Por eso esta parte de cuando uno acude, apoya, asiste, cuando estás para el otro, cuando llamas al otro, cuando evocas una oración por el otro, es una forma de trascender y es una forma de significar nuestra vida, ¿no? No sé si tal vez de recordarlo como tal, pero sí de significar en la vida del otro, ¿no? Uh-huh. Lo que dejamos, aunque los demás no lo puedan ver. Y de lo que también están viendo, ¿no? Porque el ser humano siempre resuena en el otro. Siempre resuena. Uh-huh. Siempre resuena, ¿no? Y a veces no somos tan conscientes de la forma en la que resonamos en los otros, ¿no? Es decir, en lo que muevo en el otro. Uh-huh. Y que es un poquito como
lo que pasa con las mamás y los hijos, ¿no? Que de repente las mamás se dan cuenta de cosas que dices, ¿cómo lo supo? ¿No? Y eso tiene que ver con una resonancia por la conexión que hay, ¿no? Porque ese vínculo que tienen es muy fuerte y además esa perpetuidad, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante. Sí, que a veces parece que adivinamos lo que va a pasar, ¿no? Estamos tan conectados, en este caso con los hijos, pero también puede pasar con otras personas, ¿no? Que estás tan conectado que hay cosas que ves venir y que a lo mejor la otra persona no lo está viendo, pero tú ya sabes lo que va a ir sucediendo, ¿no? Claro, y a veces también estamos muy desconectados, ¿no? Y por eso no alcanzamos a ver, ¿no? De decir, no puedo ver lo que va a ocurrir, o mejor dicho, lo que puede ocurrir, o a qué me estoy aproximando, porque estamos desconectados, que no hay diferencia entre tener un vínculo y una conexión emocional, ¿no? Que al final de cuentas la conexión emocional pues tiene una base a nivel de las neurociencias con las neuronas espejo y otros mecanismos que entran en acción que te hace darte cuenta de lo que está pasando con el otro, ¿no? Sin que el otro te lo diga necesariamente. Un ejemplo muy reciente, ¿no? Ahora con el Mundial, que el día que perdió la selección y mucha gente de otros países pensaba que los mexicanos íbamos a estar tristes, ¿no? Y resulta que andaban mexicanos festejando junto con ingleses, entonces, y se quedó un buen recuerdo, ¿no? De la gente de México, de cómo toma las cosas. Bueno, lo que pasa es que el mexicano ha aprendido, mejor dicho, y ha tenido que aprender a ser muy resiliente. Es decir, de sobreponerse a las adversidades. Y de hecho yo siempre he creído que el mexicano es muy resiliente, ¿no? Siempre buscamos una forma de poder salir de las situaciones. Sabemos lo que es el dolor, lo hemos vivido, ¿no? Todos en algún momento hemos tenido tragedias muy grandes en este país. Y ahí cuando volteas a ver y ves cómo la sociedad se vuelca en este tipo de apoyo y asiste y acompaña, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de que eso es lo que te ayuda a sobresalir ante una situación, es la actitud. Es decir, yo no puedo cambiar lo que está ocurriendo, yo no puedo cambiar el escenario, pero lo que sí puedo cambiar es cómo decido yo afrontar lo que está sucediendo. Obviamente en este caso hubo personas que decidieron aceptar lo que estaba ocurriendo, lo que había pasado con el resultado y asumir con qué se iban a quedar de eso, ¿no? Que era lo que la gente hablaba del esfuerzo, de ver a un grupo de jóvenes que dejan todo lo que pueden en un partido y que la gente dice, es que eso a mí me conforta ver que luchaste hasta el último momento y que estabas haciendo lo que tú podías, independientemente de los temas técnicos, si estamos de acuerdo o no, Sí. y si hubo jugadas o no jugadas. Yo veo que el pueblo decidió quedarse con esa parte, ¿no? Y eso le permite también afrontar las adversidades y poder darnos cuenta que a veces no estamos en el lugar en el que obviamente queremos estar, ¿no? Todos quisiéramos muchas situaciones en la vida, pero eso te enseña a lidiar con la frustración. Es decir, me confronta con aquello que yo no puedo, no tengo, y de cómo lo voy a resolver para no tener que generar algo autodestructivo, ¿no? Nos protegemos también, ¿no? De esa manera. Sí, claro, es una forma de crear recursos para enfrentar muchas situaciones que se van a ir presentando en la vida, porque en la vida va a seguir ocurriendo desilusiones, en la vida va a seguir habiendo errores, fracasos, en la vida van a pasar muchas cosas, ¿no? Y tenemos que aprender a afrontar este tipo de situaciones. Yo veía a algunos niños llorando en las redes, ¿no? Experimentando esa frustración de ver a su equipo perder, y veía a algunos padres cómo los abrazaban, ¿no? Y les decían, es que perdieron, pero esto no va a ir a más, ¿no? Tal vez algunos fallaron un poco en validar la emoción y decir, no llores, y yo había dicho, adelante, llora y está bien que llores, pues, no, contactar con la emoción para que entonces podamos hacer algo con ella, porque a veces no sabemos qué hacer con la emoción porque nunca nos dejan contactar con ella, ¿no? Nos las prohíben.
Y ahora tenemos un recuerdo bonito del mundial, ¿no? Claro, y también porque cada quien elige cómo construirlo, ¿no? Ajá. Es decir, a partir de la experiencia tú decides con qué te quedas, cómo lo vas a significar tú, como una oportunidad de crecimiento, como una gratitud, como un espacio de compartir, de hermandad, de fraternidad, de reflexión. Es decir, ¿desde dónde lo quieres ver tú y desde dónde lo vas a proyectar? Yo creo que ese es el punto más importante, comprender y entender de dónde estamos hablando, porque también hemos visto muestras de agresiones, de xenofobia, de situaciones muy complejas, y ahí es de donde uno tiene que voltear a ver y decir, a ver, para no engancharme, ¿desde dónde lo estás viendo tú? ¿Desde dónde tú estás proyectando esto? Porque eso es tuyo, no es mío, ¿no? El gran problema sería yo asumir aquello que es tuyo y verlo como mío, ¿no? Ahí sí, ahí estamos en problemas, ¿no? Si pudieras hacer una lista de acciones que podemos hacer para prepararnos un poquito para situaciones así complicadas, ¿qué podría ser? Una lista, a ver, ayúdame tantito, una lista en referencia a como una cajita de herramientas, tal vez. Sí, puede Fíjate ser. que Herramientas. yo trabajo esto con mis alumnos. Yo doy una materia a veces que se llama intervención en crisis. Y en clase les hago que lleven una cajita de metal y todo, una cajita de metal, no me importa, pero una cajita de metal, y ves que de repente las pastillitas, etcétera. Y pues cada quien lleva su cajita como la pudo encontrar o le gustó, ¿no? Entonces, en el tiempo de la clase vamos trabajando todos los recursos que no sabemos que tenemos, ¿no? Entonces, de repente, cuando estamos en los ejercicios, les digo, ¿de qué te das cuenta? Híjole, de que sí soy empático. Y le digo, escríbelo y guárdalo en la cajita. Y otros me dicen, ¿sabe qué? Es que necesito trabajar en mi empatía o necesito trabajar en mi frustración. Bueno, vamos a ir trabajando en eso. Entonces, de tal manera que al final del semestre o cuatrimestre, pues tienen una cajita de recursos con los que ya tenían y con los que fueron generando a partir de lo que trabajamos en la materia, no en clase. Yo creo que un punto muy importante siempre es darnos cuenta de cuál es nuestra tolerancia a la frustración. Es decir, tengo que comprender que no todas las cosas van a ocurrir como yo quiera y donde quiera y en el momento en el que yo quiera. De hecho, esa es la base de casi todos los trastornos, la frustración. Yo quiero tener algo que no puedo, me enojo, estallo y exploto, ¿no? Y hoy en día los papás están fallando mucho en trabajar la frustración con sus hijos, ¿no? En el momento en el que tú me entregas todo, porque puedes hacerlo, porque quieres o porque no has superado algunas carencias de la niñez. Dices, ¿cómo no le voy a dar a mi hijo esto que yo sí la quería? Entonces ya no lo estás viendo por él, sino por ti. Y estás enseñando que no todo se puede tener en la vida, que hay que trabajar en la vida para poder construir y generar, y que vas a poder hacerlo en las medidas de las posibilidades, pero el no tener algo que tú deseas mucho tiene por qué convertirse en un problema de vida, ¿no? Yo pondría en la cajita tolerancia a la frustración, pondría la estabilidad emocional. Qué importante. Eso es muy importante porque hoy en día, y los estudios nos han dicho, que las grandes empresas cuando tienen un problema y fracasan, tiene que ver con la toma de decisiones. Y la toma de decisiones está altamente vinculada con nuestra estabilidad emocional. No nos enseñan a manejar las emociones. No sabemos cómo expresar el enojo, el afecto, la tristeza, la alegría. Si estás triste, está mal que estés triste. Si estás enojado, nadie te quiere, vete tú solo. Y si estás alegre, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué te dieron? ¿No? Es decir, bueno, total que como está mal. Y si andas muy con la parte del afecto y del amor, pues, te va peor, ¿no? Entonces, la estabilidad emocional es un tema muy importante que nosotros tenemos que trabajar. Si no tienes estabilidad emocional, no vas a poder tomar decisiones y entonces no vas a saber qué hacer para poder enfrentar la vida. Entendiendo que uno no puede estar preparado para todo lo que en la vida ocurre, pero la estabilidad emocional te da la base para poder regularte. Y entonces poderte mantener en lo más cercano a un equilibrio cuando hay un tema de conflicto en la vida, ¿no? Creo que también agregaría la parte de la actitud.
Ese es un tema sumamente importante, ¿no? El doctor Viktor Frankl en el libro El hombre en busca de sentido hablaba cuando él estaba en el campo de concentración cómo algunos judíos iban a las cámaras de gas y ellos sabían que iban a morir y no podías salirte de ahí. O sea, era imposible, iba a ocurrir. Y él comenzó a identificar esto, que algunos, pese a que sabían que iban a morir, unos mientras iban llorando, otros iban entonando una plegaria. Entonces se dio cuenta que frente a una situación que se estaba ocurriendo, cómo las personas podían tener una respuesta que lejos de aumentar el sufrimiento, te enlazaban a una parte esperanzadora, aunque eso fuera la creencia de que había una vida después de la muerte física, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante porque tampoco se nos enseña la actitud, que ciertamente no va a cambiar el destino, pero nos queremos cambiar el destino. Eso me va a ayudar a cambiar a mí, que es donde partimos, ¿no? Creo que también es muy importante significar en esa lista o cajita el tema que tiene que ver con la persona, con uno mismo, ¿no? Es decir, ¿qué tanto me cuido? ¿Qué tanto estoy trabajando en mí? ¿Qué valor me doy? Eso cuesta mucho trabajo a veces porque a veces por la familia donde venimos, por las circunstancias, por los ambientes, somos muy duros con nosotros mismos y nos vamos como devaluando y perdemos esa parte de la importancia de darnos cuenta que uno tiene que tener un lugar importante y ser primero en la lista, ¿no? Como el cuidador, ¿no? Es decir, el cuidador, ¿quién lo cuida? Es decir, ¿quién cuida de ti? Y la respuesta es que tenemos que aprender a cuidarnos. Y por último, generaría algo más que se llama el autoapoyo. No nos enseñan eso. Nadie nos enseña a que nosotros podemos gestionar y crear un autoapoyo. Lo andamos buscando fuera siempre. Y a veces va a haber ocasiones en las que no va a haber nadie. Y la capacidad de poder generar un autoapoyo, el poderme cuidar y mantenerme y darme una asistencia a mí mismo, es algo que debe estar en esa lista para poder afrontar todos los retos y desafíos que la vida nos va a poner en lo que terminemos de vivir y todo lo que pueda ocurrir, ¿no? Ujú. La autocompasión, ¿cómo se debe? ¿Es bueno tener autocompasión o no beneficia? El punto de la autocompasión es qué es lo que estás buscando, ¿no? Porque creo que a veces cuando tú te vas al tema de la autocompasión vista desde la víctima, de decir, pobrecito de mí, mira cómo estoy, no te ayuda en nada. El papel de víctima suele ser un tema complicado porque es eludir una responsabilidad, ¿no? Es eludir una responsabilidad a veces enfrascada y empañada en un tema de justicia y venganza, ¿no? Porque a veces se confunden estas situaciones. Pero yo creo que aquí hay que entender un punto importante. Si bien nosotros no somos responsables de muchas situaciones que nos pasan, pero si yo no soy culpable de muchas situaciones que han ocurrido en mi vida, han ocurrido, incluso cuando ha habido agresiones, ¿no? Es decir, yo no soy culpable de que una persona me agreda en cualquiera de las formas de las violencias que pueda haber, pero sí soy responsable de lo que eso se ha generado en mí. Cuando yo asumo la responsabilidad de esa parte, automáticamente yo me libero del otro. Porque yo no puedo esperar que una persona que genere un daño, que lastima, que hiere, pueda venir a arreglar un tema que tiene que ver con mi dolor y mi sufrimiento, ¿no? Entonces, creo que el punto aquí es responsabilidad, el asumir para no tener que llegar a un papel de víctima, entendiéndose de una manera inadecuada la autocompasión. Yo creo que también a veces sería mejor ser más buenos con nosotros mismos, ¿no? Ahorita no encuentro la palabra para colocarlo, pero nos hace falta ser un poco a veces menos duro con nosotros,
Porque a veces somos muy duros, ¿no? Sobre todo quienes a veces tenemos rasgos un tanto así perfeccionistas y obsesivos, muy duros con la parte de la autocrítica, ¿no? Y eso pues también está ligado a otro tipo de temas que en algún otro momento los platicaremos, pero creo que tiene mucho que ver con la responsabilidad, es decir, hacerme cargo de mí para no tener que andarle cobrando a nadie lo que ocurrió y lo que pasó, ¿no? Así es. Bueno, para cerrar, un mensaje que quieras dar a las personas que, no sé, a lo mejor están, no sé, pasando sus últimos días, que a lo mejor traen muchas cosas en la cabeza. Digo, no sabemos si alguien que nos esté viendo está pasando por eso. ¿Qué le dirías? Creo que sin afán de dar ningún tipo de consejo, porque no es no es mi línea, no. Yo creo que si no es que todo, casi todo es recuperable en la vida. No nos peleemos con el tiempo. No hay que pelearnos con el tiempo. Hay que estar en el tiempo, no pelearnos con él. Y te lo voy a resumir en una frase del doctor Viktor Frankl que yo le he adoptado y le he compartido en muchas charlas, porque esto te vuelve a ser consciente de dónde estás. Y él decía que inundar retroactivamente la vida con sentido estaba disponible hasta la exhalación final. Hasta justo antes del momento de morir, tu vida se puede inundar de sentido. ¿Qué le diría yo a las personas que en algún momento están en esta situación, acercándose a un tema de un cierre de vida? Inundemos la vida de sentido. Hay que inundarla. Hay que inundarla para que entonces nuestra vida cobre el para qué. Es decir, y automáticamente entonces el para qué nos dará otra vez la colocación de la cual fue la razón de nuestra existencia. Haya pasado lo que haya pasado y como haya sucedido. Inundar la vida con sentido va a estar disponible justo hasta el momento antes de morir. Y eso lo he aprendido en los 20 y tantos años que tengo trabajando este tema, principalmente con los adolescentes y con los adultos, ¿no? Los niños son otro tema, es diferente ahí, porque ellos tienen certeza dónde van. El adulto, nosotros como adultos nos hemos alejado de nuestro origen. El niño está más cerca de su origen. Por eso no se conflictúa con la muerte, como nosotros. Entonces, parte de inundar retroactivamente la vida con sentido es volver al origen, volver a acercarnos a nuestro origen, de donde somos, de donde estamos, de donde llegamos, y desde la parte espiritual lo que cada uno entiende y comprende, ¿no? Muy bien, pues con eso nos vamos. Con eso nos vamos y te agradezco mucho que haya venido. Qué bueno que se pudo dar esta plática. Y bueno, pues nos despedimos. No sin antes, pues decirles nuevamente, todos los lunes a las 6:30 de la tarde, aquí estamos. Contacto SOS. Hasta pronto.